Me llamaban el becario Adrián, aunque no lo era. Tenía un puesto a tiempo completo con beneficios, pero nadie parecía notarlo o importarle. Yo era el tipo que rellenaba la botella de agua, iba a buscar cafés caros y se sentaba en reuniones fingiendo no distinguir una hoja de cálculo de un menú. Ese era el papel que interpretaba. Tranquilo, obediente, el ruido de fondo. Me contrataron hace 2 años en Torres y Blanco Inversiones, una firma de inversión de primer nivel en Madrid. Desde el primer día, noté algo feo bajo los suelos pulidos y los trajes caros. Corrupción, tratos bajo cuerda, informes falsificados y, sobre todo, arrogancia. No estaba allí por un sueldo. Estaba allí por otra cosa. Mi jefa, Isabel Navarro, era una de las ejecutivas senior de la firma. Brillante, serena y despiadada. Le encantaba poner a la gente en su sitio, especialmente a la clase baja, como ella la llamaba. Me convertí en su objetivo favorito. Era perfecto para ello. Callado, educado y supuestamente despistado. Una vez, en una reunión, me lanzó un contrato y se rió. Oye, Adrián, procura no cortarte con el papel al leer las palabras difíciles. Toda la sala estalló en carcajadas. Yo solo sonreí. No tenían ni idea de que tenía un doble grado en Derecho y ADE y un máster en Derecho Corporativo, que había aprobado el examen de acceso a la abogacía con la nota más alta de mi comunidad autónoma, o que una vez fui pasante de un juez de alto nivel. Pero se enterarían. Todo llegó a su punto álgido durante el acuerdo de fusión más importante que la firma había gestionado nunca, una fusión de 40 millones de euros con una empresa multinacional de logística. Isabel lo estaba liderando con total confianza en que saldría con un bonus enorme y un ascenso a socia directora. Pero algo andaba mal. Noté discrepancias en los papeles. Cláusulas que no tenían sentido. Lenguaje legal diseñado para engañar. No era solo descuido. Era una trampa. Alguien planeaba sacrificar a Isabel, y las firmas estaban a pocas horas. Estaba tan obsesionada con mantenerme al margen de los asuntos importantes que ni siquiera notó que tenía acceso completo a los documentos del acuerdo. Pero lo vi todo. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Tenía una elección. Dejar que se estrellara o intervenir. Ese día en la sala de conferencias, me levanté mientras Isabel rebuscaba entre las páginas, con las manos temblorosas, los ojos desorbitados por el pánico. El equipo legal del cliente la miraba fijamente como lobos. Iba a ser arruinada. Entonces di un paso adelante, recogí el contrato y dije con calma, esta cláusula viola las leyes de competencia. Toda esta fusión sería anulada en un mes. A menos que quieran que la CNMC o la Comisión Europea revisen sus libros, sugiero que renegociemos ahora. Silencio. La cara de Isabel palideció. El abogado del cliente se giró lentamente hacia mí y preguntó, ¿quién es usted exactamente? Y justo así, el juego cambió. Mi nombre es Adrián Torres, pero en la oficina me llaman Adri. Algunos todavía creen que soy un becario. Otros piensan que solo soy lento. Una figura de fondo inofensiva con un traje caro que probablemente compré de rebajas. Les dejé pensar eso porque así era más seguro. Hace 2 años, entré en Torres y Blanco Inversiones como analista junior. Nivel de entrada, el último eslabón de la cadena, sin hacer preguntas. La señora de Recursos Humanos echó un vistazo a mi currículum, se encogió de hombros y me lanzó una pila de papeles de incorporación. No la corregí cuando asumió que solo tenía una licenciatura en empresariales. Tenía un doble grado en Derecho y ADE y un máster en Derecho Corporativo guardado en un cajón en casa, había aprobado el examen de acceso a la abogacía con distinción, fui pasante del juez Ríos, incluso trabajé en algunos casos corporativos de alto perfil como asociado junior en una firma prestigiosa. Pero me alejé de todo eso. ¿Por qué? Porque necesitaba desaparecer por un tiempo. Porque alguien muy cercano a mí pagó el precio por confiar en la empresa equivocada. Una empresa como Torres y Blanco, mi padre. Era un contratista local, inteligente, honesto, pero se vio superado cuando intentó expandirse al sector inmobiliario comercial. Se asoció con una firma en la que pensó que podía confiar. Lo sepultaron bajo jerga legal, lo engañaron para que firmara cláusulas de responsabilidad y luego lo dejaron pudrirse cuando el mercado inmobiliario cayó. La bancarrota lo aplastó. Aplastó a nuestra familia.
Juré que nunca dejaría que nadie más fuera estafado así. Así que vine aquí, no como abogado, no como héroe, solo un don nadie con ojos agudos y un plan mejor. La oficina de Torres y Blanco es lo que esperarías. Paredes de cristal pulido, suelos de mármol brillante, el constante zumbido bajo de teclados y ego. Todos actúan. Visten como estrellas de cine, hablan como si ya estuvieran en la próxima portada de Forbes, y tratan a cualquiera por debajo del nivel de vicepresidente como si fuera mobiliario. Isabel Navarro, la ejecutiva que me tomó bajo su protección, si se puede llamar así, es la reina de este castillo. Sus tacones resuenan por los pasillos como tambores de guerra. Es hermosa, brillante y absolutamente despiadada. El tipo de jefa que dice cosas como, si no puedes deslumbrarlos con brillantez, entiérralos en papeleo. No me veía como una amenaza. Yo era solo su proyecto mascota. Trae el café, archiva los informes, asiente. Le gustaba burlarse de mí delante de otros. Una vez me llamó, abogado novato, sin saber cuán cerca estaba de la verdad. Pero mientras ella paseaba por puertas de cristal y ladraba órdenes, yo estaba en segundo plano observando, escuchando, estudiando cada trato, cada socio, cada pequeño rincón sucio que creían que nadie examinaría de cerca. No necesitaba un título. Tenía una misión. Y cuando ese acuerdo de fusión de 40 millones de euros aterrizó en su escritorio y las grietas empezaron a aparecer, supe que mi tiempo en las sombras casi había terminado. El acuerdo de fusión de 40 millones de euros apareció de la nada. O al menos eso fue lo que Isabel dijo al equipo. Entró en la reunión del lunes por la mañana como un general anunciando una guerra sorpresa. Todos se enderezaron en sus sillas. Los teléfonos se pusieron boca abajo. Las tazas de café se quedaron a mitad de camino de los labios. Tengo algo grande, dijo, lanzando una carpeta roja sobre la mesa de cristal. Fusión internacional, confidencial. Nos asociamos con Global Trans Holdings. Si esto sale bien, podría duplicar nuestros ingresos en 6 meses. Inmediatamente surgieron susurros. Global Trans era enorme. Logística internacional, almacenamiento, transporte transfronterizo. Una fusión con ellos significaba reconocimiento global, cobertura de prensa importante, millones en bonus. ¿Quién está al mando?, preguntó uno de los analistas senior. Isabel sonrió con suficiencia. Yo, por supuesto, dijo, apartando un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. Pero necesitaré un equipo de apoyo. Kyle, Natasha, vosotros os encargaréis de la due diligence. Martín, tú con las proyecciones. Sus ojos recorrieron la mesa. Adrián. Todos se giraron hacia mí. Parpadeé lentamente. Sí, pregunté. Me seguirás directamente, dijo. Apoyo administrativo, sobre todo notas de reuniones, flujo de documentos, cafés, pero mantén los oídos abiertos. Quizás hasta aprendas algo. Hubo algunas risas alrededor de la mesa. Yo sonreí de vuelta, haciendo mi papel. Claro, dije, encantado de ayudar. Lo que no sabían era que yo ya había leído los borradores iniciales de los documentos de fusión. Había detectado algo extraño en la cláusula de no competencia. La redacción era sutil, pero alguien había incluido una disposición que podría anular todo el acuerdo si se activaba. Una mina legal escondida en jerga corporativa. Al principio, pensé que era redacción descuidada, pero cuanto más leía, más deliberado parecía. Alguien quería que este acuerdo explotara, y toda la responsabilidad caería directamente sobre los hombros de Isabel. Durante la semana siguiente, la seguí como una sombra, me senté a su lado en las salas de juntas, fui con ella a cenas con clientes, incluso la ayudé a prepararse para llamadas internacionales a las 3 de la mañana. Ella seguía tratándome como una nota post-it humana. Pero yo no estaba perdiendo el tiempo. Memorizaba cada cláusula, anotaba cada señal de alerta, y observaba cómo Isabel aceleraba el proceso, desesperada por ser la heroína de esta fusión. Estás acelerando mucho esto, comenté una noche mientras firmaba otra pila de acuerdos. Me miró por encima de su copa de vino. Así funciona el juego, Adri, dijo. La velocidad muestra confianza. Dudar muestra debilidad. Asentí. ¿Y la due diligence? Ella hizo un gesto con la mano. Kyle se encarga.
¿verdad, Kyle? El tipo que una vez confundió fideicomiso con letrado. Fue entonces cuando supe que no tenía ni idea de que estaba cayendo en una trampa. El equipo legal del cliente empezó a solicitar extraños anexos. Isabel los firmó con apenas una ojeada. Enterrado profundamente en el borrador más reciente había una cláusula de indemnización que podría hacerla personalmente responsable de cualquier incumplimiento en las divulgaciones financieras. En términos claros, si el acuerdo fracasaba, ella se hundiría sola. Y nadie más lo notó o le importó. Tenía que tomar una decisión de nuevo. ¿La dejó quemarse? Se lo merecía, sinceramente. Años de arrogancia, humillación, su tono burlón, su sonrisa falsa. Pero ya no se trataba solo de ella. Si esto explotaba, empleados inocentes podrían perder sus trabajos. Los inversores podrían ser estafados. La empresa podría sufrir un golpe del que no se recuperaría. Así que me quedé hasta tarde esa noche de viernes, solo en la oficina, las luces apagadas, la ciudad abajo brillando a través de los ventanales del suelo al techo. Abrí mi portátil privado, el que nadie conocía, y empecé a redactar un escrito legal. Mis manos se movían automáticamente. Años de entrenamiento entrando en acción. Escribir rápido, claro, a fondo. Al amanecer, tenía todo listo. Prueba de tergiversación, las cláusulas ocultas, la violación de la normativa de fusiones, y una manera de renegociar el acuerdo de manera justa sin exponer a Isabel. Lo imprimí, lo grapé cuidadosamente, lo deslicé en un sobre de Manila y lo dejé en el escritorio de Isabel. Sin nombre, sin nota, solo la verdad. Ese lunes por la mañana, la oficina explotó. Isabel irrumpió en la sala de reuniones, agitando el paquete como si fuera una bomba de relojería. ¿Quién demonios escribió esto?, espetó. ¿Quién se cree que está cualificado para revisar la legislación de fusiones? Silencio. Miró alrededor de la mesa, con los ojos ardientes. Entonces se detuvo, mirándome. No parpadeé. ¿Hiciste esto?, preguntó. Incliné la cabeza, fingiendo pensar. Luego le dediqué una pequeña sonrisa. Yo solo hago copias y traigo café, ¿recuerdas? Sus labios se tensaron. Salió furiosa, documentos todavía en mano. Pero no había terminado. Ni mucho menos. Porque esa tarde, el asesor legal de Global Trans apareció en persona. Entró en nuestra oficina como si ya fuera suya, arrojó el paquete sobre la mesa y dijo, necesitamos hablar sobre quién en su firma ha estado ocultando cosas, y quién realmente entiende lo que está haciendo. La sala de conferencias estaba en silencio sepulcral. Isabel se sentó congelada, sus dedos manicurados apretados alrededor del sobre como si la hubiera traicionado personalmente. Al otro lado de la mesa estaba Arturo Sánchez, asesor legal de Global Trans calmado, sereno, observándola con una extraña mezcla de interés y sospecha. Este documento no fue escrito por un analista junior, dijo Arturo, ajustándose los gemelos. Quienquiera que preparó esto entiende el derecho corporativo a un nivel muy avanzado. De hecho, cotejé algunos puntos anoche con mi equipo legal. Cada preocupación planteada aquí es válida, inquietantemente válida. La voz de Isabel se quebró ligeramente al responder. Yo no tengo ni idea de quién envió eso. Una nota anónima que dejaron en mi escritorio. Claramente, alguien se está extralimitando. Arturo arqueó una ceja. ¿Extralimitándose? Señorita Navarro, si esto no se nos hubiera notificado antes de firmar, se enfrentarían a una demanda masiva en cuestión de semanas. ¿Está diciendo que su firma no tenía ni idea de que estas violaciones estaban incrustadas en el contrato? Isabel miró a su alrededor. Ojos desesperados buscando apoyo. Todos evitaron su mirada. Fue entonces cuando Arturo se dirigió a mí. Usted, Adri, ¿verdad? Asentí. Le he visto en reuniones. Callado pero siempre presente. Se recostó en su silla. No escribió esto usted por casualidad, ¿verdad? Isabel intervino. Adrián es personal de apoyo. No está capacitado en esta área. Arturo no la miró. Seguía observándome. Sonreí levemente. Solo hago copias y traigo café. Arturo me estudió durante un largo segundo.
Luego sonrió. Bueno, espero que quien quiera que haya escrito esto sea ascendido o contratado por nosotros. Se puso de pie, se abrochó la chaqueta y dejó caer el sobre la mesa como un mazo. Por ahora, pausamos la fusión y reabrimos las negociaciones. Si este acuerdo avanza, quiero a ese autor en la sala. De lo contrario, no hay trato. Luego se fue. La puerta se cerró. Isabel se quedó sentada, visiblemente temblando. Más tarde esa tarde, me llamó a su despacho. No fue una petición. Entré. Estaba paseando de un lado a otro, sus tacones haciendo clic contra el suelo, sus nervios apenas contenidos bajo su sonrisa forzada. Cierra la puerta, dijo. ¿Lo hice? Se cruzó de brazos y se giró hacia mí. Dime la verdad. ¿Escribiste ese informe? No respondí de inmediato. Sabía que eras tú, dijo, su voz más baja ahora. Me has estado engañando, engañándonos a todos. Seguí sin decir nada. No eres solo un analista, continuó. Así que dime, ¿quién demonios eres? Encontré su mirada, tranquilo, controlado. Soy alguien que se cansó de ver a gente poderosa sepultar a otros con letra pequeña y sonrisas falsas. Isabel se burló. ¿Y qué? ¿Fuiste de incógnito? ¿Te crees algún tipo de justiciero? No, dije. Creo que soy el único en este edificio que realmente lee los contratos. Se rió amargamente. Acabas de costarme un ascenso. ¿Te das cuenta de eso? No, respondí. Puede que acabe de salvarte la carrera. Hizo una pausa. No te expuse, continué. No fui a recursos humanos. No filtré nada a la prensa. Te di una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó. Reconocimiento, un aumento. Di un paso adelante. Quiero que arregles la firma. Los tratos bajo cuerda, las filiales fantasma, los libros falseados. Lo he visto todo. Los ojos de Isabel se agrandaron. Tengo copias, añadí. Y no voy de farol. ¿Me estás amenazando, Adri? Te estoy dando una elección. Me miró fijamente, su respiración superficial. Podría haberte dejado estrellarte y quemarte, dije. Pero no lo hice. No soy tu enemigo. Pero si sigues fingiendo que esta empresa está limpia, entonces me convertiré en uno. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego se sentó lentamente, como si sus piernas por fin hubieran cedido. ¿Quién eres?, susurró. ¿Quién eres exactamente? Me giré para irme. Espera, llamó. Vas a estar en esa sala para la renegociación, ¿verdad? Miré por encima del hombro. Lo haré si me pones allí. Me miró fijamente. Luego, finalmente, asintió levemente. De acuerdo, dijo. El lunes por la mañana, te sentarás a mi lado. Y justo así, el chico despistado de la copiadora iba a liderar una negociación de 40 millones de euros. Pero sabía una cosa. Si pensaban que ese era el final de la historia, no tenían ni idea de lo que venía después. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Por primera vez en 2 años, entré en la sala de juntas vestido con un traje azul marino a medida. Sin portapapeles, sin bandeja de café, sin identificación de plástico colgando de mi cinturón, solo una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión tranquila que había practicado en juzgados, no en salas de copias. Todas las cabezas se giraron al entrar. Algunos sonrieron con sorna, otros parpadearon confusos. Unos pocos susurraron. Isabel ya estaba sentada, hojeando sus notas. Cuando levantó la vista y me vio, su reacción fue difícil de leer. Algo entre la inquietud y la confianza reacia. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. Asentí. Llevo listo. La puerta se abrió y entró el equipo de Global Trans. Arturo Sánchez lideraba el camino, seguido por 2 asociados junior y un vicepresidente llamado Javier Ruiz, que tenía el aire de alguien acostumbrado a ser dueño de cada sala en la que entraba. Javier dejó caer su maletín sobre la mesa y escaneó los rostros. Sus ojos se posaron en mí y se entrecerraron. ¿Dónde está el asesor legal de su firma?, preguntó.
Isabel señaló hacia mí. Lo está mirando. Javier me miró de arriba abajo como si le estuvieran gastando una broma. ¿Usted es quien señaló los fallos del contrato? Asentí. Arqueó una ceja. No parece abogado. Le dediqué una pequeña sonrisa. Es gracioso. Estaba a punto de decir lo mismo sobre su último borrador de la cláusula de indemnización. Arturo se rió entre dientes. Isabel estaba tensa, probablemente rezando para que no dijera algo que detonara el acuerdo por completo, pero también sabía que yo tenía la influencia para arreglarlo o para acabar con ella. Extendí mis notas, pasando a la sección que había resaltado. Propongo una nueva redacción del artículo 4, sección 7, y la eliminación de la cláusula de asunción de responsabilidad única, que contradice directamente la disposición de indemnización conjunta de la sección 9. También eliminamos el canal de garantía offshore a menos que se sientan cómodos con que la CNMV o los reguladores europeos toquen a nuestras puertas en 6 meses. La mandíbula de Javier se tensó. Está mintiendo. Me giré hacia Arturo. ¿Quiere explicarlo usted o lo hago yo? Arturo se ajustó las gafas. No está mintiendo. Y francamente, esta es la revisión más limpia que hemos visto. Javier parecía que acababa de tragarse un puñado de clavos. Durante la siguiente hora, negociamos. Respondí a cada pregunta, contrarresté cada trampa, traduje cada línea de jerga legal a algo que hasta los becarios en la esquina podían entender. Cuando terminamos, el acuerdo revisado no solo era hermético, era a prueba de balas. Cuando terminamos, Javier se recostó y masculló: «Tienes agallas, chico». «También tengo un nombre», dije. Adrián Torres, doble grado en Derecho y ADE, máster en Derecho Corporativo, pasante del juez Ríos. Y si vuelven a enviar un contrato así, lo devolveré personalmente con su solicitud de licencia adjunta a una queja ética ante el Colegio de Abogados. La expresión de Javier no cambió, pero supe que me había escuchado alto y claro. Arturo se levantó y me extendió la mano. Bien jugado, señor Torres. Se la estreché con firmeza. Isabel estuvo callada todo el tiempo. Cuando los clientes finalmente se fueron, exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Salvaste el acuerdo, dijo, y me hiciste quedar competente en el proceso. No lo hice por ti, dije. Isabel asintió secamente. ¿Justo? Mientras recogía, añadió: ¿qué quieres ahora? Camino a socio, asesor general, tu propio departamento. Hice una pausa. ¿Qué quería? Quiero acceso, dije. A los registros de la firma, notas internas, comunicaciones del Consejo de Administración. Isabel entrecerró los ojos. ¿Por qué? Algo todavía no cuadra, respondí. Ese contrato no fue solo descuidado. Fue sabotaje. Alguien quería que fracasara y que tú cargaras con la culpa. Su cara palideció de nuevo. Quiero averiguar quién está detrás de eso, continué. Y necesito tu cooperación. Por primera vez desde que la conocí, Isabel parecía asustada. ¿Crees que alguien dentro de la firma? No creo, dije. Lo sé. Dudó. De acuerdo, tendrás acceso, pero si empezamos a cavar, mejor que estemos listos para lo que encontremos. Asentí. Por eso he esperado 2 años. Porque estoy listo ahora. Lo que no le dije fue que esto iba más allá de un simple mal contrato. Ya había visto señales, cuentas ficticias, gastos mal archivados, correos electrónicos que desaparecían misteriosamente. Alguien en la cima estaba orquestando algo más que un acuerdo fallido. Y tenía la sensación de que no se trataba solo de dinero. Alguien me había reconocido el día que me uní a la empresa. Alguien que sabía exactamente quién era yo y lo que podía hacer. Me dejaron entrar por una razón, y estaba a punto de averiguar por qué. Isabel cumplió su palabra. El martes por la mañana, tuve acceso completo a registros internos, transcripciones de reuniones, rastros de auditoría, notas interdepartamentales, e incluso copias de seguridad de correos electrónicos cifrados. La mayoría de los empleados pensaron que me habían ascendido de la noche a la mañana. Nadie hizo preguntas, pero sentía las miradas. La gente me miraba de manera diferente ahora. Ya no era el chico del café.
Me instalé en un rincón tranquilo de la planta 14, lejos del caos ejecutivo. Una pared en blanco, un ordenador prestado y dos enormes carpetas de informes financieros internos impresos. Sin distracciones, solo silencio y secretos. Para el jueves, ya había encontrado 3 irregularidades. Primero, una cadena de pagos a proveedores. Pequeñas cantidades dispersas por diferentes departamentos, todas canalizadas a través de la misma consultora, Strathmore Strategies. El nombre no me sonaba. Tampoco el estilo de facturación. Su dirección registrada llevaba a un apartado de correos asociado a prácticas cuestionables. Segundo, un conjunto de aprobaciones del Consejo para bonus que no estaban oficialmente registrados. Las firmas eran reales, pero los documentos nunca habían pasado por el departamento financiero. Parecía limpio a menos que supieras con qué compararlo. Tercero, un hilo de correo electrónico eliminado entre Isabel y el director financiero, señalado en una copia de seguridad del servidor. El asunto decía, Rey, protocolo de anulación de autorización de emergencia. Restauré el mensaje. Lo que leí casi me para el corazón. Isabel, no me siento cómodo firmando nada sin una revisión legal completa. Dijiste que Adrián fue quien aprobó esta cláusula. Director financiero. Sí, no te preocupes. Es solo un analista. Nunca se opondrá. Aún así, es más listo de lo que parece. Ten cuidado. Isabel. La fecha de ese correo electrónico, 3 semanas antes de que comenzara el acuerdo de Global Trans. Me recosté en mi silla. Así que me estaban tendiendo una trampa a mí también. Si la fusión explotaba, cargaría con parte de la culpa como el asistente que ayudó a redactar los documentos, el chivo expiatorio. No fue solo Isabel quien me subestimó. Fue todo el sistema. Y, sin embargo, todavía faltaba algo. ¿Por qué sabotear su propio acuerdo? ¿Quién gana con eso? Esa noche, pasada la medianoche, recibí un mensaje. Remitente desconocido. Estás cavando demasiado rápido. Ve más despacio o acabarás como tu padre. Me quedé mirando la pantalla. Se me heló la sangre. Nadie aquí debería haber sabido nada de mi padre. No era parte de este mundo. Su bancarrota, su colapso, estaban enterrados en registros judiciales locales y silencio rural. Ni siquiera Isabel conocía la historia completa, a menos que alguien me hubiera estado observando desde el principio. Me levanté y comprobé el pasillo. Vacío. Reenvié el mensaje a una cuenta secundaria, lo cifré y borré el original del sistema. Luego saqué el teléfono y llamé a alguien con quien no hablaba en años. Hola, dijo la voz, adormilada. Miguel, soy Adri. Una pausa. ¿Cuánto tiempo, tío? Desapareciste. Tuve que hacerlo. Pero ahora he vuelto y alguien está intentando borrarme de verdad. Miguel era un consultor de ciberseguridad, con experiencia en seguridad nacional, también la única persona que conocía la verdadera razón por la que dejé la abogacía. Mándamelo todo, dijo. Cabeceras de correo, registros. Investigaré, pero ten cuidado. Si saben lo de tu padre, tienen acceso profundo. Creo que alguien dentro de esta firma les está alimentando. Entonces empieza a mirar a la gente en la que confías. Clic, la línea se cortó. Para el viernes, las cosas empeoraron. Isabel me llamó a su despacho de nuevo, esta vez pálida, temblando. Acabo de recibir noticias, dijo, entregándome una nota doblada. El Consejo ha convocado una sesión de emergencia para el lunes. Votan sobre una reestructuración. Se rumorea que quieren nueva dirección. Déjame adivinar, dije, desplegando el papel. Estás fuera. Asintió. Planean culpar el caos de la fusión, aunque la renegociamos con éxito. ¿Y quién está detrás de eso? Dudó, luego dijo, Carlos Vega. Carlos era el chico de oro de la firma, joven, carismático, brillante con los números y una de las personas que había visto pasar por alto informes de proveedores fraudulentos. Por supuesto, él estaba detrás de esto. Ha estado demasiado callado desde el desenlace de Global Trans, dije. Está tramando algo. Isabel me dirigió una mirada cansada.
Entonces tenemos 72 horas para detenerlo. Después de eso, me voy. Y si me voy, todo lo que hemos construido se va conmigo. Me incliné hacia adelante. Entonces es hora de que mostremos al Consejo lo que Carlos ha estado construyendo realmente. Porque si había algo que odiaba más que la traición corporativa, era alguien intentando borrar la verdad. Especialmente la mía. El lunes llegó como la cuenta atrás para una tormenta. La sala de juntas en el piso 31 estaba llena de tensión. Todo el panel ejecutivo estaba presente, 7 miembros sentados detrás de una caoba pulida, cada uno hojeando sus paquetes de agenda como si ya supieran cómo terminaría la reunión. Isabel se sentó en un extremo de la mesa, compuesta pero visiblemente tensa. Sus labios estaban apretados, sus dedos temblando bajo la mesa. Carlos Vega se puso de pie cerca del centro, con los brazos cruzados con confianza y una sonrisa que me heló la piel. Tomé la última silla libre en el extremo opuesto. Sin placa de título, sin invitación, solo una carpeta llena de pruebas y el valor para hablar. Vamos al grano, dijo Elena Vargas, la presidenta. La sesión de hoy concierne a una revisión interna sobre el manejo de la fusión de Global Trans y la competencia del liderazgo actual. Carlos se levantó primero. Con el debido respeto, comenzó, rebosante de encanto. Los acontecimientos de las últimas semanas han dañado nuestra reputación. Necesitamos una supervisión más fuerte. Creo que la señorita Navarro ha manejado mal responsabilidades clave y propongo que reestructuremos los roles ejecutivos para salvaguardar contra futuros riesgos. Traducción: despedir a Isabel, ascenderse a sí mismo. Isabel abrió la boca, pero yo levanté la mano. Ella me miró, sorprendida, pero asintió. Me puse de pie. Tengo pruebas, dije con calma, de que el verdadero mal manejo provino del propio Carlos Vega. De hecho, si este consejo procede sin escucharlo, podrían volverse cómplices de fraude. Eso captó su atención. El rostro de Carlos se crispó. Esto es indignante, ladró. Esto es una trampa. Él ni siquiera está cualificado para interpretar estos documentos. Lo miré a los ojos. Mi nombre es Adrián Torres. Tengo un doble grado en Derecho y ADE y un máster en Derecho Corporativo. Aprobé el examen de acceso a la abogacía con honores. Fui pasante de un juez de alto nivel y pasé 2 años infiltrado en esta firma reuniendo pruebas. Puede que haya actuado como un analista despistado, pero créanme, no hay nada que no sepa sobre cómo operan. Me giré hacia el consejo. No hice esto por venganza. Lo hice porque gente como Carlos cree que es intocable. Manipulan contratos, sabotean acuerdos, arruinan carreras para alimentar sus propios egos. Eso no es solo antiético, es ilegal. Elena Vargas se inclinó hacia adelante. Señor Vega, ¿niega algo de esto? La voz de Carlos se quebró. Está mintiendo, dijo. No tiene autoridad. No tiene capacidad legal aquí. Isabel se puso de pie a mi lado. De hecho, sí la tiene. Lo autoricé como asesor legal temporal durante la fusión. Sus opiniones legales son válidas. Y después de ver esta evidencia, propongo suspender a Carlos Vega a la espera de una investigación completa. Apoyado, secundado, unánime. La expresión de Carlos se desmoronó. Llamaron a seguridad. Mientras era escoltado fuera, se giró hacia mí con puro veneno en los ojos. Esto no ha terminado, Torres. ¿Crees que ganaste? No respondí. No necesité hacerlo. La verdad había hablado. 1 hora más tarde, la sala estaba casi vacía. Me senté junto a Isabel, ambos aún procesando lo que acababa de pasar. Parecía agotada. ¿Planeaste esto durante meses?, dijo en voz baja. Asentí. Más tiempo. Me miró. Podrías haberme destruido a mí también. Pude haberlo hecho, estuve de acuerdo. Pero no lo hiciste. No, porque tú no fuiste quien hizo daño a mi padre. Sus ojos se abrieron. ¿Esto? Esto fue por él. Asentí lentamente. Confió en una firma como esta. Lo sepultaron en trampas legales. Le quitaron todo. Decidí que nunca dejaría que eso volviera a pasar. Isabel se recostó.
¿Qué pasa ahora? Me levanté y me ajusté la chaqueta. Ahora arreglas esta empresa o volveré. Me dedicó una leve sonrisa. ¿Y tú? Me dirigí hacia la puerta. Voy a encontrar a quien quiera que envió ese mensaje sobre mi padre. No fue solo Carlos. Alguien más grande sigue ahí fuera. ¿Te veré de nuevo?, preguntó. Me detuve en la puerta. Solo si empiezas a cometer los mismos errores. Y luego salí. Ya no era el becario, ya no era el don nadie tranquilo. Era Adrián Torres, el abogado escondido a plena vista. Y esta historia no había terminado. Todavía no.